Bienvenidos sean todos. Vamos a seguir hoy con nuestra serie en el libro de Santiago, una serie que hemos titulado Fe Funcional. Y el día de hoy vamos a estar viendo cómo actúa esa fe funcional en nuestros conflictos. Y hablando de conflictos, ¿a cuántos de ustedes les gusta la pelea? ¿Cuántos de ustedes les gusta pelearse? Yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, en realidad a mí no me gusta pelear. Muchas veces decimos, no, yo soy una persona que en realidad evito los conflictos. Sin embargo, siempre estamos envueltos en conflictos. Es como que por más que tratemos, no podemos evitarlos. Fíjense, un día cuando íbamos de camino a casa, vamos en el carro y mis hijos iban discutiendo. Sí, los hijos de los líderes y de los pastores también discuten. No son seres celestiales. Así que iban atrás en el carro y estaban discutiendo, peleando. Y yo iba manejando tratando de no prestar atención al asunto. Y allí iba escuchando y cada vez me enojaba más y me enojaba más porque mi mente estaba pensando, de nuevo me toca ser árbitro. Así que llegó un momento en que escucho que los dos están peleando con mucha habilidad y se están diciendo palabras para herirse uno al otro. Hasta que finalmente me canso y decido involucrarme en el asunto. Entonces agarro y les digo que la actitud que ellos tenían era bastante egoísta y que no estaban pensando cómo se estaban lastimando el uno al otro. Entonces ellos comenzaron a culparse entre ellos. Y no solo a culparse entre ellos, sino que también me culpaban a mí. Así que cuando vengo y me doy cuenta y comienzo a oír lo que yo estoy diciendo, resulta que no estaba siendo el pacificador que yo intentaba ser. No estaba siendo el árbitro. De hecho, me había unido a ellos y estaba allí como un luchador. El conflicto más bien empeoró con mi intervención. Así que entonces le pedí que guardaran silencio y durante el resto del camino a casa estuve meditando sobre lo que había pasado entre ellos y las cosas que yo había dicho. Y cuando llegamos a la casa, obviamente les pedí perdón, les dije que esa no era la manera de lidiar con los conflictos. Luego nos abrazamos y conversamos al respecto. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? ¿Tienes algún conflicto en tu vida? Porque vivimos en una época de conflictos en todas partes. Los conflictos forman parte de nuestro día a día. Los vemos en el trabajo, en la escuela, en la tienda, en el Walmart, en casa, en todos lados. Y la mayoría de las personas, si tú les preguntas, te dicen, no, yo no disfruto tener conflictos. Pero hay personas que parece que sí encuentran placer en ellos. Cuando se trata de los conflictos, hermanos, tú y yo podemos actuar de distintas maneras. Nosotros, por lo general, somos propensos, número uno, a pelear. Es decir, a enfrentarnos el uno al otro. O número dos, tal vez podemos huir, escapar del conflicto. O número tres, tal vez nos quedamos congelados. Es decir, nos sentimos abrumados por los conflictos. O número cuatro, muchas veces, lamentablemente, nos hundimos. ¿Sí? Cuando llegamos en ese estado de que estamos adormecidos, deprimidos. Pero Dios nos ha llamado a ti y a mí a algo más alto que eso. Él nos ha llamado a encontrar nuestro refugio en su gracia en medio de todo el conflicto y las luchas. Como sabemos, Santiago terminó su sección de sabiduría, lo vimos la semana pasada, diciéndonos que la verdadera sabiduría de Dios conduce a la paz, al orden y a las mejores prácticas. Mientras que la sabiduría del mundo conduce al caos y a toda práctica vil, mala. Ahora Santiago cambia de tema para hablar sobre el conflicto. La fe real, nos va a mostrar Santiago, responde al conflicto en la vida cotidiana de una forma muy distinta a como lo hace el mundo. La fe funcional es humilde y siempre se enfoca y trata la causa real del conflicto, no solamente los síntomas. Se enfoca en la causa real del conflicto y recurre a la gracia de Dios. Así que lo que aprenderemos hoy es que Santiago quiere que entendamos la causa y el núcleo de nuestro conflicto con los demás, para que así podamos encontrar la cura que necesitamos en la gracia de Dios.
Así que vamos a ver ese primer punto. ¿Cuál es la causa de nuestro conflicto? Y nos vamos a dar cuenta que la causa está más cerca de lo que piensas. Versículo 1. Nos dice Santiago nuevamente, y parece que le encanta abrir con estas preguntas, ¿cierto? Reflexivas. Nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hay tantos hogares infelices? ¿Por qué hay tantas iglesias desgarradas por la división? La triste realidad es que hay guerras y peleas entre los cristianos. No podemos decir que este pasaje no aplica a nosotros, porque está dirigido a nosotros como iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que discutiste con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una pelea con alguien? Tal vez fue esta mañana, camino a la iglesia, ¿cierto? Los que tienen niños probablemente se identifican. ¿Qué dirías si yo te preguntara qué fue lo que pasó? La mayoría de nosotros podemos decir dónde, cuándo y con quién nos hemos peleado, con quién hemos tenido un conflicto. Pero resulta que cuando nos preguntan sobre el conflicto, en ese momento lo que tú y yo hacemos es que damos la mejor versión de nosotros mismos y damos la peor versión de esa otra persona. Por ejemplo, el conflicto es tan normal en la vida que pudo haber sido esta mañana una pelea por el baño. Tú tienes prisa de salir hacia la iglesia, vas caminando por el pasillo y la puerta del baño está cerrada. Entonces tú no te detienes a pensar, oh, menos mal que por fin alguien va a estar listo para la iglesia. No, sino que tú te acercas a la puerta, gritas, ¿quién está en el baño? Y entonces nadie dice su nombre. Por lo general nadie dice, soy yo, Ernesto. No, se quedan callados. ¿Quién está en el baño? Entonces no dicen su nombre, siempre dicen, ¿hay alguien adentro? Como si tú no sabes. Entonces tú respondes, bueno, si sabes quién es, por favor dile que necesito usar el baño inmediatamente. Y allí comienza un conflicto. O tal vez otro ejemplo podría ser cuando tú estás allí en el sofá, los varones descansando, pensando en sus cosas, meditando. Los hombres meditamos cuando estamos en el sofá, viendo el fútbol, viendo alguna serie. Ustedes las mujeres creen que estamos perdiendo el tiempo, pero estamos meditando. Esa es la manera en que meditamos los hombres. Entonces allí te encuentras tú sentado de lo más cómodo, viendo tele, pensando en tus cosas, y de repente tu esposa está por el otro lado de la casa y lleva una hora limpiando ella sola y tratando de acomodar el hogar, que es un desastre. Entonces ella viene y se te acerca y te empieza a pedir ayuda. Y tú lo ves como, esta grosera, no se da cuenta que yo estoy en medio de mi juego de fútbol, estoy descansando. Y ella te pide que hagas algo mientras tú estás viendo la tele. Entonces tú le dices, dame un minuto, solo espérate, sí, yo voy y lo hago. Pero como ellas saben que para nosotros eso significa, ya voy y lo hago, puede ser tal vez mañana. Entonces ella se descontrola, ¿verdad? Ella se descontrola, comienza a molestarse, y entonces luego viene y te forma un lío. Y tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Esto no fue culpa mía. Yo no puedo creer que te hayas puesto así. ¿Cuál es la causa de nuestras peleas? Si nos preguntaran eso, ¿cuál es la causa? Nosotros siempre responderíamos, bueno, es muy fácil. La culpa es de ella. Siempre vamos a señalar a la otra persona, porque nuestro modo predeterminado en los conflictos es que la culpa siempre es de los demás y que nosotros somos las víctimas. Si no fueran así, decimos, si no hubiese dicho esto, si no hubiese hecho aquello, si no fueran tan irresponsables, tan irrazonables, tan desconsiderados, si no fueras tan egoísta, si no fueras tan arrogante, entonces yo no habría hecho o dicho eso. Pero Santiago nos pregunta, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Otra pregunta más. ¿De dónde vienen? ¿No es de las pasiones que combaten en ustedes? Entonces Santiago responde a su propia pregunta. La causa del conflicto no son los demás, sino yo. No es confuso, ni misterioso, ni demoníaco. No es algo o alguien fuera de mí, sino que somos nosotros quienes somos en nuestro interior.
Entonces, piensa en cada pelea en la que tú has estado involucrado. Cada discusión, cada pelea. ¿Sabes cuál es el factor común? Tú. El denominador común en todas tus peleas con otras personas eres tú. Es decir, tú has estado allí. Tú piensas que ellos son el problema, pero el problema eres tú. Son las pasiones que están en guerra dentro de ti. Son los deseos egoístas que hacen que la gente se haga guerra en casa, en el trabajo e incluso en la iglesia. Es ese deseo de tener lo que quieres, cuando lo quieres y cómo lo quieres. Son esos celos amargos y esa ambición egoísta. Es una búsqueda egoísta de la autosatisfacción. Es ese deseo que tenemos de comodidad, de conveniencia y de control. Entonces, la causa de nuestro conflicto es simple. No estás obteniendo lo que tú quieres. Eso es lo que te molesta y causa un conflicto. Y ahora, el conflicto en sí no crea el pecado. No quiere decir que hay pecado porque hubo un conflicto, sino que más bien revela el pecado. Es decir, para el momento que se produce un conflicto, eso es la manifestación de un pecado interno. Lo único que sale de ti es lo único que hay dentro de ti. Por ejemplo, si yo tuviese una botellita de agua en la mano y le quito la tapa y comienzo a agitar la botella de agua, ¿qué creen ustedes que va a salir? Agua. Lo que sale de nosotros es una luz de advertencia de lo que ocurre en nuestro interior. Es el humo que señala el fuego de nuestros deseos y ambiciones. Por eso Santiago nos dice en el versículo 2, ustedes codician y no tienen. Es decir, ustedes tienen un deseo excesivo. A veces son deseos malos, pero muchas veces no. No es que desees algo malo, sino que lo deseas mucho. Lo deseas tanto que eso te controla. Puedes tener un deseo legítimo. Muchos de nosotros tenemos deseos legítimos. Como por ejemplo, todos queremos ser amados, todos queremos ser respetados, todos queremos ser valorados. Algunos queremos que la gente llegue a tiempo. Eso es un deseo legítimo. Pero esos no son malos deseos. En realidad se convierten en malos deseos cuando son exigencias a otras personas. Allí es cuando comienza entonces la lucha. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestros deseos legítimos y los convertimos en exigencias ilegítimas para que otras personas vengan y estén satisfaciendo nuestros deseos, hemos creado falsas expectativas y nos vamos a sentir decepcionados. Ese es el gran problema. Y cuando eso sucede, nos dice Santiago, entonces el resultado es asesinato. Versículo 2. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Ahora, Santiago no está describiendo una iglesia llena de carniceros, donde la gente arreglaba todos los problemas cayéndose a cuchillazos. No es que había un muerto cada domingo en la iglesia, gracias a Dios. Pero lo que Santiago nos está diciendo es que nosotros no matamos literalmente a alguien. Pero con nuestra ira, con nuestros celos, con nuestra envidia y con la crueldad que tenemos, eso equivale a asesinato. Es como matar a una persona. Entonces, estas falsas expectativas producen deseos frustrados que conducen a la ira y posteriormente al asesinato. Bien lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Allí Jesús nos dio muestra de que el asesinato no es simplemente cometer el acto de quitarle la vida a alguien, sino de que puedes cometer asesinato en tu corazón. Tus intenciones te pueden llevar a cometer asesinato. Y allí vemos que la ira injusta es asesinato en tu corazón. Es decir, cada vez que nos molestamos injustamente, es asesinato en nuestro corazón. Y si nosotros permitimos que eso suceda vez tras vez, entonces vamos a terminar asesinando nuestra relación. Vamos a terminar hiriendo a la otra persona a causa de nuestra ira. Así que a quien quiera que tú idolatres,
cuando te decepcione, cuando se caiga, lo vas a demonizar y lo vas a asesinar en tu mente. Por eso Santiago nos dice, ustedes son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten. Por eso es que luchan. Es decir, quieres lo que no tienes porque crees que te lo mereces. Así que entonces peleas por ello. Como eres el centro del universo, quieres que la gente te ame, te adore y te valore. Y cuando no lo consigues, entonces luchas con otras personas por esa atención y por ser el centro del universo. Así que si llegáramos a la raíz de cada conflicto en nuestra vida, nos daríamos cuenta de que el problema somos nosotros. El problema eres tú. Así que ya que sabemos cuál es la causa de nuestro conflicto, vamos a ver el núcleo de nuestro conflicto. Y nos vamos a dar cuenta de que es peor de lo que nosotros pensamos. Síganme, versículos 2 al 5. Santiago dice, no tienen, ¿por qué? Porque no piden. Es decir, nosotros preferimos luchar por lo que queremos que orar por lo que queremos. Y la palabra nos dice, todo regalo bueno y perfecto viene de nuestro Padre. Y a veces hasta lo citamos. Pero nuestras pasiones y deseos pecaminosos nos ciegan a esa verdad. Entonces preferimos luchar contra otros en vez de orar. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista la bondad de Dios. Nos hemos olvidado que tenemos un Dios que suple todo lo que necesitamos. ¿Cuántos conflictos y problemas se evitarían si las personas se contentaran con lo que Dios les dio? Pero al contrario, exigimos que alguien más nos provea lo que solo Dios nos puede proveer. Culpamos a los demás de nuestros conflictos porque hemos recurrido a la persona equivocada para que satisfaga nuestras necesidades. Entonces, nuestros conflictos horizontales, esos conflictos entre nosotros, se deben a un problema vertical, a un problema con Dios. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que tal vez no estás obteniendo eso que tanto anhelas porque estás tratando de exprimirlo de alguien que no lo tiene, que no puede dártelo? Así que, hermanos, el núcleo de nuestro problema es la idolatría. Ese es el gran problema de los conflictos, es el núcleo. Y eso no es solo que nos inclinemos y adoremos una estatua, sino que hemos convertido algo bueno, un deseo, en un Dios. Todos deseamos ser amados, respetados, aprobados y pertenecer a algo. Pero si la fuente primaria de todas esas cosas se supone que es Dios, y entonces nosotros estamos buscando a otra persona que nos dé eso que solo Dios puede darnos, entonces ese es el núcleo del problema. Y si tú quieres saber cuál es tu ídolo, qué cosa o qué persona es tu ídolo, lo que debes preguntarte es esto: ¿qué es lo que deseas con tanta fuerza que estás dispuesto a gritar, maldecir, abusar, golpear o descuidar a otros para obtenerlo? ¿Qué es esa cosa o esa persona? Ese es tu ídolo. Por ejemplo, es muy fácil hacer de tu cónyuge tu ídolo. La gente muchas veces se acerca al matrimonio como alguien que se está ahogando en un mar de soledad, de desesperación, de baja autoestima. Y creen que el matrimonio y la otra persona son un salvavidas para salvarlos. Entonces esperan que su cónyuge sea su salvador. Pero el problema es que ninguna persona puede ser tu salvador sino Jesús. Porque las personas que son solitarias e inseguras, cuando se casan esperando que el cónyuge sea su salvador, solo se van a convertir en personas solitarias e inseguras, casadas o divorciadas. Por eso Santiago dice en el versículo 3, ustedes piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres. Es decir, hemos convertido a Dios en un genio que existe para satisfacer todos nuestros deseos pecaminosos. Pero Dios no va a financiar ni va a alimentar nuestra idolatría. No lo va a hacer.
Dios no va a ser utilizado como un medio para la autogratificación y la autoexaltación. Pero nosotros como cristianos, el cristianismo moderno ha convertido la fe cristiana en una relación a través de Cristo con un Dios que es una especie de genio mágico que te concede todos tus deseos. Ven a Cristo y Él te dará todo lo que pides. Pero no olvidemos que a Dios no le interesa principalmente satisfacer necesidades, sino ser Dios. Así que si reducimos el cristianismo a simplemente la satisfacción de necesidades, estamos distorsionando el corazón del Evangelio. Por eso, porque somos propensos a hacerlo y porque somos propensos a ser idólatras, Santiago nos reprende en el versículo 4 y usa unas palabras muy fuertes. Oh almas adúlteras, rameras. Así nos llama Santiago. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos llama así? ¿Qué es el adulterio? El adulterio es cuando le doy a uno el amor que le he prometido a otro. Y tú y yo tendemos a pensar en el adulterio en el plano horizontal del matrimonio. Pero rara vez nos detenemos a pensar en el adulterio en el plano vertical, espiritual, con Dios. Cuando David pecó y cometió adulterio, le dijo a Dios, contra ti he pecado. Sí, él sabía que había pecado contra personas, sabía que había una ofensa horizontal, pero principalmente sabía que había ofendido a uno, y era Dios. Contra él había adulterado. Así que cuando miramos al mundo o a los demás para satisfacer esos deseos que tenemos, estamos engañando a Dios. Lo estamos engañando. Estamos buscando que alguien nos dé todo eso que nosotros queremos, que debemos esperar que sea Dios quien nos dé. Lo que deberíamos encontrar en Dios, vamos y tratamos de encontrarlo en otro lugar. Así que Dios no se quedará de brazos cruzados y no va a permitir que nosotros lo engañemos. Por eso Santiago nos advierte y nos dice, la amistad del mundo es enemistad, es decir, hostilidad hacia Dios. Ponte a pensar, si un hombre o una mujer está casado y pasa tiempo enviando mensajes de texto, coqueteando, cuidando y mostrando afecto a otra mujer que no es su esposa, eso obviamente va a causar hostilidad en el matrimonio. ¿No creen ustedes? Porque cuando te casas dices, yo renuncio a todos los demás y estaré contigo hasta el día de mi muerte. Lo mismo nos dice Santiago. Si tú estás con el mundo, si te estás yendo a lo profundo, entonces te estás haciendo enemigo de Dios. Te estás volviendo hostil hacia Él. Si tú eliges al mundo, no estás eligiendo a Dios. Te estás convirtiendo en enemigo de Dios. Por eso Santiago en el versículo 5 nos dice, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Es decir, Dios es celoso. Él es celoso y Él anhela y cuida de ese Espíritu Santo que ha hecho morar en cada uno de sus hijos. Porque Jesús nos compró en la cruz y puso su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces la gloria de Dios está en juego. Y Dios quiere exclusividad. No puedes tener otros dioses. Si yo me acercara a Cristina, a mi esposa, y le dijera, de todas las mujeres que amo, tú eres la que más amo. ¿Cuál crees que sería tu reacción? ¿Cuál sería la reacción de ella? Bueno, les puedo decir que no estaría parado aquí. No sería buena. Porque si Cristina realmente me ama, ella querrá que la ame exclusivamente a ella. Eso es lo que ella va a esperar de mí. Y así es como Dios quiere que lo amemos. Él nos ama primero con un amor puro y fiel. Y porque Él nos ama, no quiere un corazón voluble, infiel, egoísta y errante.
Él quiere que lo veamos como nuestro tesoro y deleite supremo. Aquel a quien verdaderamente amamos. Así que Santiago nos dice que nuestro problema es el adulterio espiritual, es la idolatría. Encontramos deleite en alguien más en lugar de Dios. Entonces, cuando oramos como adúlteros, le estamos pidiendo a Dios que sea cómplice de nuestra idolatría. Y Dios dice, no. Me estás pidiendo que supla algo en alguien que no soy yo. Me estás pidiendo que supla algo a través de otro camino que no soy yo. Deberías ser feliz, estar contento y completo en mí. Así que nuestros conflictos con los demás surgen de nuestro conflicto con Dios. Cuando estamos en conflicto con Él, vamos a estar en conflicto con los demás. Ese es el problema detrás del problema. Todo lo demás es simplemente sintomático. Los conflictos, las peleas son solo síntomas, manifestaciones de lo que está ocurriendo ya adentro. Así que nuestra rabia, nuestra ira, nuestros conflictos son solo humo que apunta hacia los altares que hemos levantado en la adoración de nuestros ídolos. Porque buscamos seguridad, felicidad, satisfacción, alegría, amor en algo más que no es Dios. Así que si conocemos cuál es la causa de nuestro conflicto y cuál es el núcleo de los conflictos, entonces ahora tenemos que pensar cuál es la cura para nuestro conflicto. Y te vas a dar cuenta que la cura es más simple de lo que tú piensas. Nos gusta complicar las cosas, pero hoy vas a ver que la cura es más simple de lo que tú piensas. Versículo 6. Después que Santiago nos da ese regaño, fíjense lo que dice. Pero Él da mayor gracia. ¿No es eso asombroso? Aunque engañamos a Dios todo el tiempo, hay más gracia en Dios que pecado en mí. ¿No es eso asombroso? Lo que hace que el amor y la gracia de Dios sean tan asombrosos es el hecho de que no los merecemos. Él no nos da justicia, lo que merecemos. Es más, ni siquiera misericordia, no recibir lo que merecemos, sino gracia, algo mejor de lo que merecemos. La disposición de Dios hacia aquellos que son infieles es gracia sobre gracia. ¿Puedes creer eso? Y si no lo crees, en el Antiguo Testamento hay una imagen exacta del pueblo de Israel y Dios. A Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, uno de esos profetas que no se menciona mucho hoy en día, a Oseas se le dijo que se casara con una prostituta llamada Gomer. Y ellos se casan y ella lo engaña repetidamente. Es más, tienen hijos juntos y el nombre de uno de los niños en hebreo significa no es mío. Entonces ella lo deja. ¿Y qué creen ustedes que le dice Dios a Oseas? Divórciate, ve a la corte y quítale todo lo que tiene. Dios le dice a Oseas que vaya a recuperarla. ¿Te imaginas tú eso? Ella vendió su cuerpo a la noche y terminó siendo esclava. ¿Y saben qué hizo Oseas? Oseas fue y pagó para recuperarla. Y tú piensas que la historia terminaría allí. ¡Wow! Un final feliz. Pero ¿sabes qué pasó después de un tiempo? Ella se fue nuevamente. ¿Y sabes qué hizo Oseas nuevamente? Él la trajo de vuelta. Esa era una imagen de la actitud del pueblo de Dios hacia Dios. Nosotros somos Gomer. Nosotros somos las rameras que vamos detrás de ídolos. Y Dios es Oseas, que siempre va detrás de nosotros. ¿A quién concede Dios la gracia? Santiago nos dice, a los humildes. Dios le da gracia a los humildes. ¿Por qué? Santiago
va a Proverbios y cita Proverbios 3:34, porque Dios resiste a los soberbios. Lo que impide que muchas personas experimenten esa gracia perdonadora de Dios es su falta de voluntad para ver y reconocer la necesidad que tienen de ella. Son arrogantes, están dispuestos a soportar el peso de su pecado en vez de entregárselo a Dios. Jonathan Edwards, uno de los teólogos más famosos de acá de América, dijo hace cientos de años: el orgullo te hace más consciente de la falta de los demás que de las tuyas propias. Es más, el orgullo te lleva a tener una disposición de desdén, de desprecio, cuando hablas de las faltas y los defectos de los demás. El orgullo te hace infeliz y te hace sentir lástima de ti mismo. Te convierte en víctima. Así que la cura para tu hostilidad hacia Dios es la humildad. Esa es la cura. El resto de la sección en este pasaje trata sobre humillarse ante Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿en qué consiste humillarse ante Dios? ¿En qué consiste la humildad? Bueno, la humildad significa reconocer que los caminos de Dios son mejores que los tuyos y que Él tiene razones para retener algo que tú deseas porque es para tu bien. Muchas veces lo más difícil es confiar en Dios cuando sus planes son diferentes a los nuestros. Pero a veces lo que tú y yo queremos no es lo que necesitamos. Y no es lo mejor para ti, ni para mí. Algunos de los mayores regalos de Dios son esas oraciones sin respuestas. Así que tú y yo, hermano, nos humillamos cuando admitimos que somos la causa y el problema de nuestro conflicto con Dios y con los demás. Ese es el momento que nos humillamos. Al admitir, yo soy la causa, yo soy el problema, es por mí que tengo conflicto con Dios y con otros. Pero lo bueno es que Santiago, como es tan práctico, en los versículos 7 al 10 nos da una especie de guía, ¿sí? De cómo este proceso de humillación se ve. Fíjense, versículos 7 al 10. Lo primero que nos dice es: sométete a Dios. Luego nos dice: resiste al diablo. Después dice: acércate a Dios. Luego dice: limpia tus manos. Sigue y dice: aflíjanse y lamentense. Convierte tu risa en tristeza. Humíllate. Aquí encontramos 7 pasos a seguir donde hay verdadero arrepentimiento. 7 mandamientos que muestran arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solo decir sorry, lo siento. Es un cambio de corazón y de mente. Así que no culpes a otros, ni culpes a Dios. Eso es mostrar que eres humilde. Más bien entrégate, ríndete a Dios. El 100% de nuestros problemas vienen porque no nos sometemos al señorío de Jesucristo. Entonces deja de huir de Dios hacia esas cosas que te alejan y más bien huye de esas cosas hacia Dios. Dile al Señor: yo te deseo más a ti. Te deseo más a ti que a cualquiera de esas cosas. Ayúdame. Ayúdame a amarte de la manera que tú me amas. En lugar de reírte de tu pecado, en lugar de jugar con fuego, pensando que no te vas a quemar, llora y lamenta tu pecado. Arrepiéntete. Sé humilde. Sé honesto. Porque en realidad todos somos adúlteros espirituales. Miserables, de doble ánimo, malvados, pobres, necesitados. Estamos indefensos y desesperados. Somos necios y actuamos a veces de manera despreciable. Así que necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. La necesitamos.
¿Has visto alguna vez una competencia de tira y afloja? Una competencia con la cuerda. La verán en pantalla. En este juego, que comenzó así siendo un juego, ahora hay hasta una olimpiada de tira y afloja. Pero en este juego, los dos equipos tiran de una cuerda, ¿sí? En direcciones opuestas. Y la cuerda se tensa entre ellos mientras luchan por controlar la dirección de la cuerda. Ahora, el que sea más fuerte y tenga más resistencia y jale más duro, es el que gana. Pero déjame decirte algo. Si tú estás jugando al juego de tira y afloja con Dios, no vas a ganar. No vas a ganar, vas a perder. Así que en lugar de tirar de la cuerda, tratando de quitarle el control a Dios, convierte más bien esa misma cuerda que has estado usando para luchar contra Dios en un salvavidas para que Dios te rescate de ti mismo. Y ahora te preguntarás, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Santiago nos dice claro, versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿No es increíble? ¿Lo crees esta mañana? Porque si no lo crees, te puedo dar un ejemplo. La misma palabra nos cuenta que Jesús narró una historia de un joven que quería dejar la casa de su padre y ahora quería su herencia. Básicamente, este joven le estaba diciendo a su padre, yo desearía que tú estuvieses muerto. Así que su padre le cedió su petición y le dio su parte de la herencia. Y en poco tiempo, este joven que vivía para sí mismo se encontró solo y en la pobreza. Lo perdió todo. Había malgastado todo su dinero. Estaba destrozado, desesperado, hambriento, sucio. Pero entonces recapacitó, entró en razón, se arrepintió y decidió volver a casa de su padre para pedirle perdón y para aceptar un trabajo como esclavo, ni siquiera para ser recibido como hijo. Pero ¿sabes qué sucedió? Mientras el joven se dirigía a la casa, vio a su padre corriendo hacia él con los brazos abiertos, con los brazos extendidos de amor y de perdón. Y el padre dijo, mi hijo que estaba muerto, ha vuelto a la vida, ha vuelto a casa. El padre perdonó al hijo. El hijo fue tratado para siempre como un hijo, no como un esclavo. Fue exaltado aunque no lo merecía. Cuando el hijo se acercó al padre, el padre se acercó al hijo, corrió hacia el hijo. Y esto es lo que Dios hace con nosotros cuando nos acercamos humildemente a Él. Así que lo que le digo a todos los que están aquí hoy es esto. Ven a casa. Deja de correr, deja de huir y ven a Jesús. Ven a casa. Tu matrimonio necesita que vengas a casa. Tus hijos necesitan que vengas hoy. Tus amigos necesitan que vengas. Tu comunidad necesita que vengas. Tu iglesia necesita que vengas hoy a casa. Nunca podrás resolver tus conflictos con los demás hasta que tu conflicto con Dios haya sido resuelto por la gracia de Dios. Así que vamos a ponernos de pie mientras invitamos al grupo de alabanza. Y allí mismo donde estamos, porque Santiago nos llama siempre a la reflexión. Así que hagamos eso hoy. Allí mismo donde tú estás,
Cierra en este momento tus ojos y enfócate única y exclusivamente en el Señor. Este no es el momento para pensar en la pelea que tuviste con tu esposa, ni la pelea que tuviste con los niños camino a la iglesia. Solamente toma este momento para enfocarte en tu relación con Dios. Puedes escuchar su voz que te dice, ven hoy a casa. ¿Eres tú como el hijo pródigo que estaba alejado del Señor y que hoy el Señor te está llamando, vuelve a casa? Si tienes miedo de dar ese paso, una vez que des un paso, el Señor dará 3 hacia ti. Si no has conocido a Jesús, hoy tienes la oportunidad de hacerlo y rendir tu vida a Él. Después de la oración, voy a llamarte y darte espacio para que tú pases si deseas conocer a Jesús. Y si simplemente has estado alejado de Él, ya caminas con Cristo, pero has estado corriendo de Él, hoy tendrás una oportunidad también de dar un paso al trono de gracia y que el Señor se acerque a ti en misericordia y gracia. Y si tienes algún conflicto con alguien, hoy el Señor puede sanar tu corazón. Puedes estar bien con Él y así Él puede resolver esos conflictos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, que es infalible, Señor, que corta como espada de 2 filos, Señor. Sabemos que no somos perfectos, que nos torcemos, que no caminamos contigo, Señor, como deberíamos. Que permitimos que toda nuestra ansiedad, deseos, envidia, egoísmo se metan en el medio, Señor, y terminamos teniendo conflicto con la gente, en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Pero queremos hoy resolver ese conflicto contigo, Señor. Queremos estar bien contigo, para que tú así nos ayudes a estar bien con los demás. Y sabemos, Señor, que tú puedes traer a todo aquel que no te ha conocido. Tú lo estás llamando hoy. O todo aquel que se ha alejado de ti, tú lo estás llamando hoy. O aquel que está teniendo conflictos en su vida, tú puedes sanar su corazón y ayudarlo a resolver esos conflictos. Y es por eso que oramos esta mañana, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Si necesitas venir al trono de gracia y pedir sabiduría, humildad, dirección, pasa adelante, ven y queremos orar por ti.